tardes. Un gusto y un placer estar con ustedes. Y los voy a invitar a un breve pero maravilloso viaje a través de lo que la tecnología ha revelado acerca del cerebro y cómo se producen las emociones, la violencia y el cerebro exitoso. O sea, algo que creo que a todos nos interesa. Actualmente se han desarrollado, el cerebro es un órgano fantástico, pesa tan solo 1,5 kilos y es la fuente de todo, de nuestra creatividad, de nuestra inteligencia, de la maldad, de la bondad. Y en los últimos años se han desarrollado una gran cantidad de tecnologías como la resonancia magnética funcional que nos permite observar qué pasa en el cerebro cuando estamos procesando emociones. Y no solo eso, sino que podemos ver cómo está conectado el cerebro en condiciones normales y en patologías. Tenemos diferentes técnicas de neuroimágenes que junto con modelos matemáticos estructurales nos permiten observar qué pasa en el cerebro cuando estamos viendo palabras, cuando estamos escuchando palabras, cuando estamos hablando y hasta cuando estamos generando verbos. Podemos ver qué pasa cuando nos sentimos muy tristes. Aquí tenemos, por ejemplo, las mujeres, que ya se imaginarán cuáles son, y los hombres muy tristes, desalmados, muy poquita actividad, pero están tristísimos, desde el punto de vista de la neuroanatomía, el cerebro cuando nace pesa 300 a 350 gramos, pero hasta a los 5 años, papás y niños, así es que piénsenlo bien, ya va a tener el 90% del peso del adulto cerebral, que es ese 1,5 kilos. Y ese crecimiento se debe no tanto al tamaño, sino a múltiples conexiones, ya que se va a llenar de una conducción que es la mielina. Y la circunferencia total del cerebro se va a llenar de un líquido, que es agua, que es el líquido cefalorraquídeo. No se ofendan, señores, pero ustedes están más llenos de agua que nosotros. Y seguramente es la evolución porque pues, se dan muchos trancazos, entonces para que la naturaleza los proteja. Y entonces algo interesante es que en ese cachito de cráneo que tenemos, de cerebro, tenemos 10 billones de neuronas. Y cada una de esas neuronas tiene tejido de soporte, que es la glía, y entonces allá adentro tenemos trillones de conexiones, que es más que el internet. El tamaño del cerebro en el hombre es un poquito mayor. Yo me pregunto, como otro gran psicoanalista, si importará el tamaño, pero aparentemente no, porque no se ve, porque el tamaño del cerebro es muy variable y no se ven las pruebas de inteligencia. ¿Qué importa aquí adentro? Importan las conexiones que hacemos, cómo nos vamos a ir conectando y alabrando. Y entonces cuando hablamos del cerebro exitoso, ¿qué es eso? ¿Cómo tengo un cerebro realmente fantástico? Tiene que ver con que usemos nuestras aptitudes y capacidades, con que tenemos nuestra inteligencia emocional y social y también la parte espiritual. Cuando hablamos de las emociones, vemos que el cerebro se organiza para que nos aproximemos a aquello que es agradable y nos huyamos de aquello que es desagradable. Y los humanos tenemos una enorme capacidad de expresar muchas emociones, desde el miedo, la tristeza, la alegría y la repugnancia, pero también algo muy característico es emociones complejas. Cuando tenemos culpa, porque pues no lo hicimos tan bien, orgullo cuando lo hacemos bien, y algo muy importante es las emociones morales. ¿Qué es eso? ¿Por qué son tan importantes? Porque tiene que ver con el bienestar de los individuos y de la sociedad, tiene que ver con el bienestar de la sociedad como un todo, independientemente de nosotros, de nuestra individualidad, y está presente en todas las interacciones cotidianas, como son los sistemas legales, los sistemas políticos y los sistemas sociales. Y esta inteligencia
tiene que ver con la empatía. La empatía es la capacidad de sentir el dolor, básicamente, del otro. Y el ser humano está programado desde que nacemos a sentir el dolor del otro. Estas son las transparencias más antiguas de un investigador, que bebés de un mes, de una hora de nacidos, son capaces de tener esta imitación de estas expresiones emocionales. Y eso es porque en el cerebro tenemos unas neuronas motoras en espejo que nos permiten sentir el dolor del otro. Y entonces, por ejemplo, si yo muevo mi mano derecha, así, pues se activa esta parte izquierda de mi cerebro. Eso no es importante, porque si yo les pudiera hacer un registro a cada uno de ustedes, ¿qué creen? Se les está prendiendo la misma área que a mí, sin que estén moviendo la mano. Y entonces, este cerebro fantástico, tenemos conexiones enormes adentro, pero también estamos conectados unos con otros. Y eso es lo que se llama la inteligencia social, que tiene que ver con la teoría de la mente. Y ustedes van a decir, ya nos va a poner a meditar y vamos a... No. Tiene que ver con la habilidad de poder conocer los estados mentales propios y de los otros, y tales como cuáles son sus intenciones, cuáles son sus creencias, sus necesidades y sus deseos. Y el poder de leer la mente de los demás nos ayuda a tener un marco de lectura acerca de la conducta de los otros. Y esto es muy importante conocerlo, porque es parte de lo que es inteligencia social. Y si quieren ver en su cerebro, esta parte que está aquí es las zonas parietales, que me ayudan a conocerme a mí mismo, es lo que hacen cuando meditan. Esta parte es muy importante para conocer las emociones de los demás, y esta parte es la parte que está aquí atrás de la frente, que conecta las dos. Y entonces la teoría de la mente tiene que ver con que se cuiden mucho su zona prefrontal para que no se den trancazos cuando andan en moto, chicos. Entonces les decía que las emociones morales son muy características del ser humano. ¿Por qué nos interesan? Porque en un extremo son la base de la conducta altruista y prosocial. Estos eventos, como celebrar las ideas del ser humano, tiene que ver con altruismo. Y la conducta egoísta y antisocial, que es a la que yo me he dedicado, he visto más de 370 internos de muy alta peligrosidad. Mi primer cliente fino fue Mario Aburto, el asesino de Luis Donaldo Colosio. Otra clienta muy fina que tengo y refinada es la Mataviejitas, que está acusada de matar a 16 mujeres de la tercera edad de intentos de homicidio a otras 2. Y a los asesinos seriales nos fascinan porque no utilizan un arma, lo que hacen es utilizar las manos o una puñal directamente. Y entonces, pues sí, no hay tantos, afortunadamente. Pero también, ¿qué creen? Tengo clientela fina, como todo el narcotráfico, y por eso, cuídense, no me tienen que ver bien y hacer unos aplausos, porque si no se los mando a mis amigos del narcotráfico. Entonces, pues he publicado mucho sobre mentes criminales, si eligen el mal o de dónde vienen, porque es importante conocer de dónde viene la violencia para poder prevenirla. Y entonces, ¿qué les hago a estas clientela tan fina? Pues les estudio emociones y les estudio neuropsicología con mis pruebas y les hago electrofisiología, neuroimagen, estudios genéticos. Bueno, acabo con ellos. Y como no quiero acabar con ustedes, el resumen es que el cerebro de gente muy violenta, la violenta es una agresión hipertrofiada. La agresión es parte del ser humano. Tenemos la agresión para podernos defender y para defender a nuestros críos, pero la violencia es una agresión hipertrofiada. Y aunque, bueno, nuestro querido presidente diga que este es un país fantástico y en paz, pues sí estamos viviendo un problema de violencia muy importante y que tenemos que estar conscientes qué produce y qué la previene. Y estos estudios del cerebro, vemos cómo interactúan esas áreas y cómo está organizado muy diferente. Y eso tiene que ver con la prevención
y con el tratamiento. No es necesario nada más recluirlos en la cárcel, sino dar un tratamiento. Y entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Pues también tiene que ver con nuestro cerebro exitoso. ¿Cómo tener un cerebro exitoso? Tenemos que ser capaces de utilizar nuestra capacidad intelectual, aquí que nos venimos a nutrir de las ideas que nos pasan todos estos ponentes. Tenemos ser capaces de utilizar la inteligencia emocional y social, la teoría de la mente, la capacidad de inferir los estados de ánimos de los demás. Y no solo eso, hay que tener la parte espiritual. ¿Y qué hace que la vida tenga algo con significado? El usar nuestras habilidades al servicio de algo más amplio que nosotros mismos. ¿Cómo? Pues podemos ser el conocimiento, la bondad, la familia, la política, la justicia o un poder espiritual superior. Eso le da mucho sentido a la vida y satisface un sentido de propósito y es el antídoto del síndrome de la intranquilidad hasta que nos morimos. Hay gente tan exitosa como el Dalai Lama, que todos conocemos, o políticos como Winston Churchill, gente que se dedica a conocerse a sí mismo y desarrollar un estado espiritual. Y Yuval Harari, que ha estudiado qué pasa con el ser humano, cómo ha evolucionado el Homo sapiens y se está convirtiendo en el Homo Deus, que se los recomiendo si no lo han leído, tiene también recientes libros. Pero lo que ha pasado es que la inteligencia artificial, este cerebro y esta inteligencia artificial, ha hecho que la humanidad va a cambiar más en los próximos 20 años que en los 300 años previos. Y en 2030 ya nos van a poder implantar un nanorobot, qué horror, ¿no? Y nos va a conectar ese nanorobot a una nube, a the cloud, y vamos a poder resolver problemas fantásticos. Entonces estamos hablando que hay un desarrollo exponencial y esto es una caricatura del New Yorker que nos van a desplazar a muchos humanos, por eso es muy importante en la educación. ¿Qué vamos a hacer? Todo lo que pueda ser digitalizado va a ser sustituido. Ya está pasando con los coches, los choferes, los chefs, los médicos generales, los de la sala de emergencia pueden seguir ejerciendo. Y los abogados, digo, no se enojen, señores abogados, pero ¿qué es lo que no va a ser sustituible? Aquello que aporte cualidades humanas. ¿Qué es lo que platicamos brevemente en este viaje? Que es la creatividad, la intuición, la imaginación, la reciprocidad, la empatía, la ética y las emociones morales. Y estas cualidades son las que nos definen como seres humanos, a través de las cuales alcanzaremos la satisfacción vital. Pues un prerequisito para la satisfacción vital es tener metas suficientemente amplias para ser elásticas según las condiciones y suficientemente continuas para ocupar toda la vida y que consideremos suficientemente importantes para envolvernos en ellas para siempre. Y pues la persona que estimule este potencial de su cerebro va a vivir una vida mucho más satisfactoria. Pues muchísimas gracias por su atención y acuérdense que tengo amigos narcos.